Las copas de champán chocaban mientras la gente adinerada llenaba el gran salón del Hotel Sterling. Esa noche era la gala benéfica anual, y todos los personajes importantes de la ciudad habían venido a lucir sus ropas caras y a donar dinero para quedar bien delante de los demás. Victoria Sterling estaba de pie junto a la enorme lámpara de araña de cristal, con un vestido negro que costaba más que el salario mensual de la mayoría. A sus 28 años, era la directora ejecutiva más joven en la historia de la ciudad. Su empresa, Sterling Enterprises, la había convertido en una de las mujeres más poderosas del mundo empresarial. Pero el poder tenía un precio. La soledad. Señorita Sterling, está deslumbrante esta noche, dijo Robert Harrison, el tercer hombre que se le acercó en la última hora. Era hijo de un magnate inmobiliario, con un peinado impecable y una sonrisa que parecía demasiado practicada. Me preguntaba si le gustaría cenar conmigo la semana que viene. Victoria dio un sorbo a su vino y lo miró con ojos fríos. Señor Harrison, estoy segura de que es un buen hombre, pero no me interesa salir con alguien ahora mismo. Pero podríamos ser perfectos juntos, insistió Robert, acercándose. Nuestras familias tienen negocios similares y nos movemos en los mismos círculos sociales. Piense en lo que podríamos construir juntos. Esto era precisamente lo que Victoria odiaba de su círculo social. Cada hombre que se acercaba a ella veía signos de dólar en lugar de una persona. Querían su dinero, sus contactos o su compañía. Nunca solo a ella. Dije, no, señor Harrison, respondió con firmeza. La cara de Robert se puso roja de vergüenza cuando la gente cercana empezó a notar la conversación. Crees que eres demasiado buena para todos, ¿verdad? Dijo en voz alta. Terminarás sola para siempre con esa actitud. El comentario dolió más de lo que Victoria quería admitir. Había oído cosas parecidas antes, pero esta noche se sentía diferente. Quizás era el vino, o quizás simplemente estaba cansada de la misma conversación una y otra vez. ¿Sabes qué? Victoria dijo, su voz resonando por toda la sala mientras más personas se giraban para escuchar. Estoy cansada de hombres que creen que pueden comprar su entrada en mi vida. Si algún hombre aquí puede demostrar que tiene verdadero talento, verdadera pasión por algo hermoso, tal vez lo considere. ¿Qué clase de talento?, preguntó alguien entre el público. La mirada de Victoria se posó en el piano de cola en la esquina del salón. Era un instrumento hermoso, probablemente más valioso que los coches de la mayoría. Una idea se formó en su mente. Una forma de terminar con estas conversaciones inútiles para siempre. Si algún hombre puede interpretar la balada número 1 de Chopin a la perfección sin ningún error, me casaré con él aquí mismo, ahora mismo, anunció en voz alta. La sala se quedó en silencio por un momento, luego estalló en risas nerviosas. Todos sabían que Victoria era una experta en música clásica. Había estudiado piano durante 15 años y podía detectar hasta el más mínimo error en una interpretación. La balada número 1 de Chopin era una de las piezas más difíciles jamás escritas para piano. Requería años de entrenamiento y una habilidad increíble. ¿En serio?, preguntó David Kim, otro adinerado empresario. Totalmente en serio, Victoria respondió con una sonrisa segura. Pero tiene que ser perfecto. Una nota equivocada, un desajuste, y la oferta queda descartada. Los hombres en la sala se miraron nerviosos. La mayoría apenas sabía tocar Cumpleaños Feliz al piano, y mucho menos una de las piezas más desafiantes de la música clásica. Eso es imposible, murmuró alguien entre el público. Exactamente, dijo Victoria con satisfacción. Había encontrado la manera perfecta de acabar con todas estas insinuaciones no deseadas. Nadie podría superar su desafío, y ella por fin podría tener algo de paz. A medida que avanzaba la velada, varios hombres valientes intentaron tocar el piano. El primero, un abogado llamado Thomas, logró tocarlo unos 30 segundos antes de que sus dedos se enredaran en la compleja melodía. El segundo intento fue de un médico que había tomado clases de piano de niño. Lo hizo un poco mejor,
pero cometió varios errores obvios que hicieron estremecer al público. Victoria observaba cada intento con creciente satisfacción. Su plan estaba funcionando a la perfección. Al final de la noche, se correría la voz en su círculo social de que había propuesto un reto imposible. Los hombres dejarían de molestarla con sus propuestas superficiales. Bueno, eso fue entretenido, dijo su mejor amiga, Lisa, acercándose con una copa de vino recién hecho. Sin duda sabes cómo despejar una habitación de pretendientes no deseados. Ese era el punto, respondió Victoria, viendo cómo otro hombre se rendía a mitad de la pieza. Estoy harta de que me vean como un premio en lugar de como una persona a la que conocer. ¿Pero no te parece un poco duro el reto?, preguntó Lisa. ¿Y si alguien realmente sabe tocarla? Victoria se rió. Lisa, ¿sabes lo difícil que es esa pieza? A un pianista profesional le lleva años dominarla. Estos hombres pasan el tiempo en clubes de golf y reuniones de la junta directiva sin practicar el piano. Créeme, estoy a salvo. A medida que la noche se acercaba, la gente empezó a irse. Victoria se sintió satisfecha consigo misma. El reto había funcionado exactamente como estaba previsto. Se había ganado meses, quizás incluso años, de tranquilidad lejos de las cazafortunas y los arribistas. Mientras tanto, en las plantas de servicio del mismo edificio, Jake Thompson comenzaba su turno de noche. A sus 32 años, Jake llevaba casi 3 años trabajando como conserje en el Hotel Sterling. Era un hombre tranquilo, de mirada y manos amables, que denotaba trabajo duro. La mayoría de la gente apenas lo notaba mientras realizaba sus tareas, limpiaba oficinas y mantenía el edificio. Jake había oído hablar de la gala benéfica que se celebraba en el salón de baile, pero eventos como ese parecían de otro planeta. La gente adinerada que asistía vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Él se concentraba en su trabajo, limpiando metódicamente cada planta del edificio. Alrededor de la medianoche, cuando se marcharon los últimos invitados a la fiesta, Jake se dirigió al salón de baile a limpiar. La habitación estaba hecha un desastre. Vasos vacíos por todas partes, servilletas esparcidas por las mesas y migas cubriendo la costosa alfombra. Le llevaría horas dejarlo todo en perfecto estado. Mientras Jake trabajaba, escuchaba al personal del hotel cotillear sobre los acontecimientos de la noche. ¿Oíste lo que dijo la señorita Sterling?, le susurró una camarera a otra. Dijo que se casaría con cualquiera que pudiera tocar una pieza de Chopin a la perfección. Chopin, el compositor clásico, respondió la otra camarera. ¡Qué locura! ¿Quién podría hacer eso? Nadie. De eso se trata, dijo un camarero que se unió a la conversación. Intentaba librarse de todos esos hombres que la invitaban a salir. Bastante inteligente, si quieres saber mi opinión. Jake siguió trabajando en silencio, pero la conversación le había llamado la atención. Conocía la pieza de la que hablaban. La balada número 1 de Chopin. Era, sin duda, una de las piezas más hermosas y desafiantes jamás escritas para piano. Cuando el personal terminó de cotillear y se fue a limpiar otras áreas, Jake se encontró solo en el salón de baile. El piano de cola estaba en un rincón. Su superficie negra reflejaba las tenues luces de limpieza. Jake había estado evitando mirarlo directamente, pero ahora no podía evitarlo. Se acercó al piano lentamente, casi como si se acercara a un viejo amigo al que no veía desde hacía años. Sus dedos ásperos y callosos recorrieron el borde de las teclas sin presionar. Hacía tanto tiempo que no tocaba nada. Jake miró a su alrededor para asegurarse de que estaba realmente solo. Luego se sentó en la banqueta del piano. Sus dedos encontraron las teclas casi automáticamente y empezó a tocar. No era Chopin, sino una melodía sencilla que su madre le había enseñado cuando tenía 7 años. La música llenó el salón vacío con un sonido cálido y suave. Por un instante, Jake se olvidó de su trapeador y su cubo, se olvidó de su uniforme de conserje, se olvidó de todo excepto de la sensación de la música que fluía de sus dedos. Pero el momento no duró mucho.
Jake dejó de tocar rápidamente y miró a su alrededor con nerviosismo. Se suponía que no debía tocar los costosos instrumentos del hotel. Si alguien lo descubría, podría perder su trabajo, y no podía permitírselo. Jake volvió a limpiar, pero su mente volvía una y otra vez al piano y a la conversación que había escuchado. El reto de Victoria Sterling parecía imposible para todos los demás, pero Jake sabía algo que ellos desconocían. Conocía esa pieza muy bien. De hecho, una vez la había tocado a la perfección. Mientras Jake terminaba de limpiar el salón de baile y se dirigía a otras partes del edificio, pensó en su pasado. Un pasado que había enterrado tan profundamente que a veces casi lo olvidaba él mismo. Hubo una época en que la música era todo su mundo. Cuando soñaba con actuar en escenarios como este, eso fue hace mucho tiempo, y los sueños no pagaban las facturas médicas ni servían de comida. Jake había aprendido a ser práctico, a aceptar su lugar en el mundo. Ahora solo era un conserje, invisible para gente como Victoria Sterling. Aún así, mientras trabajaba el resto de la noche, Jake no podía quitarse de la cabeza la melodía de la balada número 1 de Chopin. Sus dedos se movían inconscientemente como si estuvieran tocando la pieza, despertando su memoria muscular tras años de sueño. Para cuando Jake terminó su turno a las 6 de la mañana, había tomado una decisión. No se lo diría a nadie, y desde luego no haría nada ante el desafío de Victoria Sterling. Pero tal vez, solo tal vez, cuando el edificio estuviera vacío y nadie pudiera verlo ni oírlo, podría volver a sentarse al piano. Después de todo, ¿qué daño haría tocar un poco de música? Nadie sabría jamás que el silencioso conserje que limpiaba sus oficinas había sido algo más. Jake recogió sus artículos de limpieza y se dirigió a su pequeño apartamento. Pero una parte de su corazón permanecía en ese salón de baile, sentado al hermoso piano, recordando lo que se sentía al hacer música que pudiera conmover el alma de la gente. El desafío se había lanzado, y aunque todos los demás pensaban que era imposible, Jake sabía que no era así. La pregunta no era si alguien podría jugar el número de la papeleta de Chopin. En 24 horas, Victoria Sterling. El desafío se había convertido en la comidilla de toda la ciudad. Alguien en la gala había grabado su anuncio en su teléfono, y por la mañana, el video estaba en todas partes. Redes sociales, sitios web de noticias, incluso las cadenas de televisión locales hablaban de ello. El director ejecutivo de Sterling hace un desafío matrimonial imposible, decía el titular del periódico matutino. Victoria sonrió mientras lo leía tomando un café. Sin embargo, los periodistas habían captado la historia en gran parte. Parecían más interesados en su vida amorosa que en sus logros empresariales. Su teléfono no había dejado de sonar en toda la mañana. Los periodistas querían entrevistas. Sus amigos querían saber si hablaba en serio, y desconocidos llamaban para preguntar sobre el desafío. La asistente de Victoria, Patricia, parecía abrumada mientras intentaba controlar toda la atención. Señorita Sterling, hay una reportera del Canal 7 en la línea 3 y el programa matutino la quiere como invitada mañana, dijo Patricia, mostrando una lista de mensajes. Además, llamó su madre. Quiere saber si te has vuelto loco. Victoria se rió. Dile al periodista que no tengo comentarios. Rechaza el programa matutino y dile a mi madre que estoy perfectamente cuerda. Este reto es la mejor decisión que he tomado en años. Pero la confianza de Victoria empezó a flaquear con el paso de los días. Hombres de toda la ciudad, e incluso de otros estados, empezaron a llegar a su edificio de oficinas afirmando que podían superar su reto. Algunos trajeron a sus propios profesores de piano. Otros habían practicado durante días seguidos. Algunos incluso habían contratado a pianistas profesionales para que les dieran cursos intensivos de Chopin. La seguridad del edificio tuvo que establecer un sistema especial para gestionar todos los intentos. Designaron ciertas horas en las que los hombres podían venir e intentar tocar la pieza en el vestíbulo, donde se había traído un piano específicamente para el reto.
Victoria observaba desde la ventana de su oficina como un hombre tras otro lo intentaba y fracasaba. Algunos se acercaron, más de lo que esperaba. Un profesor de música de la universidad local logró tocar unos 3 minutos de la pieza antes de cometer un error. Un pianista jubilado llegó aún más lejos, pero tropezó cerca del final. Tal vez debería haber elegido una pieza aún más difícil. Victoria murmuró para sí misma mientras veía otro intento fracasar. Cada fracaso la hacía más segura, pero también más aislada. El desafío que se suponía que le daría paz, en realidad la estaba haciendo más famosa que nunca. Dondequiera que iba, la gente la miraba fijamente y susurraba. Algunos la llamaban brillante por encontrar la manera de evitar pretendientes indeseados. Otros decían que era cruel y despiadada. Victoria intentó ignorar las críticas y concentrarse en su trabajo, pero cada vez era más difícil. La atención constante era agotadora, y se encontraba trabajando cada vez más tarde solo para evitar volver a su ático vacío. Mientras tanto, Jake Thompson continuaba con su tranquila rutina en el Hotel Sterling. Observaba el circo que rodeaba el desafío de Victoria desde la distancia, limpiando oficinas y pasillos mientras empresarios y periodistas llenaban el edificio durante el día. Pero algo había cambiado en Jake desde aquella primera noche en el salón de baile. El recuerdo de volver a tocar el piano, aunque solo fuera por unos minutos, había despertado algo dentro de él que creía muerto y enterrado. Cada noche, después de que el edificio se vaciara y el último guardia de seguridad terminara sus rondas, Jake se sentía atraído de nuevo al salón de baile. Al principio, simplemente miraba al piano. Luego, volvió a tocar las teclas, tocando melodías sencillas y ejercicios que recordaba de años atrás. Al principio, sus dedos estaban rígidos, torpes por años de sostener trapeadores y escobas en lugar de crear música. Pero poco a poco, noche tras noche, empezaron a recordar. La memoria muscular seguía ahí, enterrada bajo años de vida práctica, pero no se había perdido. Jake empezó con piezas fáciles, canciones infantiles y melodías clásicas sencillas. Luego pasó a composiciones más complejas. Bach, Mozart, Beethoven, nombres y notas que una vez fueron todo su mundo volvieron a inundarlo. Pero siempre dejaba Chopin para el final. La primera vez que Jake intentó la balada número 1 de Chopin en años, le temblaban tanto las manos que apenas podía pulsar las teclas. La pieza estaba llena de recuerdos de su maestra, la señora Patterson, que había creído en él cuando nadie más lo hizo, de su madre, que había trabajado doble turno para pagar sus clases de piano. De los sueños que había abandonado cuando la realidad se volvió demasiado pesada para soportar. Jake tenía 15 años cuando la señora Patterson le presentó por primera vez la balada número 1 de Chopin. Esta pieza, según ella, no es solo música. Es una historia contada a través del sonido. Habla de amor y pérdida, esperanza y desesperación, triunfo y tragedia. Solo un pianista que realmente comprende la vida puede tocarla con la emoción que merece. A los 15 años, Jake creía comprender la vida. Practicaba la pieza obsesivamente, soñando con el día en que la interpretaría en el escenario. Había sido bueno, realmente bueno, lo suficientemente bueno como para ganarse una beca para la prestigiosa Academia de Música Whitman. Lo suficientemente bueno como para tener un verdadero futuro en la música. Pero entonces su gordura había enfermado. Los médicos le habían dicho que el cáncer era tratable, pero caro. El seguro familiar no lo cubría todo, y las facturas médicas empezaron a acumularse más rápido de lo que sus padres podían pagar. La madre de Jake trabajaba de enfermera y su padre era mecánico antes de la enfermedad. Eran gente buena y trabajadora, pero no eran ricos. Jake recordaba la noche en que sus padres lo sentaron para explicarle que podrían perder su casa. Tenía 17 años entonces, a solo un año de graduarse y empezar en la Academia de Música. La beca cubría la matrícula, pero no los gastos de manutención, y sus padres ya no podían ayudarlo. Lo sentimos mucho, había llorado su madre.
Sabemos cuánto significa la música para ti. Pero Jake había tomado su decisión esa noche. La familia era lo primero. Se retiró de la academia de música y consiguió trabajo en una fábrica local para ayudar a pagar las facturas médicas de su padre. Su padre se recuperó, gracias a Dios, pero para entonces Jake tenía 21 años y se sentía demasiado viejo para perseguir sus sueños musicales. Se había dicho a sí mismo que algún día volvería a la música, cuando las cosas estuvieran más estables. Pero ese día nunca llegó. Su padre necesitaba tratamiento continuo. Su madre necesitaba ayuda con las facturas. Jake asumió más horas que responsabilidades. La música se convirtió en algo que solía hacer, no en algo que estaba destinado a hacer. Ahora, a los 32 años, sentado solo en el gran salón de baile a medianoche, Jake tocó la balada número 1 de Chopin con lágrimas en los ojos. Sus dedos habían encontrado el camino de regreso a la música, pero su corazón estaba lleno de todos los años que había perdido. La pieza sonaba diferente ahora que cuando era joven. En aquel entonces la había tocado con habilidad técnica pero con una comprensión emocional limitada. Ahora, después de años de sacrificio y lucha, tras saber lo que significaba renunciar a tus sueños por tus seres queridos, la música tenía una profundidad que nunca antes había tenido. Jake tocó la pieza una y otra vez, noche tras noche. Cada vez mejoraba un poco. Sus dedos recuperaron velocidad y precisión. Su ritmo se volvió perfecto, pero más importante aún, su corazón conectó con la música de una manera que solo se logra al vivir las verdaderas dificultades y el verdadero amor. Durante el día, Jake observaba a Victoria Sterling desde la distancia. Caminaba por el edificio con sus trajes caros, con un aspecto seguro e intocable. A veces trabajaba tan tarde que aún estaba en su oficina cuando Jake llegaba para su turno de noche. A través de la puerta de cristal de su oficina, podía verla sentada sola, rodeada de papeles y tazas de café vacías. Parecía solitaria, pensó Jake. Poderosa y exitosa, pero solitaria. Otras personas en el edificio hablaban de ella constantemente. Algunos la admiraban por el desafío. Otros pensaban que era arrogante y cruel. Jake escuchaba sus conversaciones mientras limpiaba a su alrededor, invisible como siempre. Ella cree que es demasiado buena para cualquier hombre de esta ciudad. Oyó a un empresario decir, quizás aún no ha conocido a la persona adecuada, respondió otro. ¿La persona indicada? Está pidiendo que alguien interprete una de las piezas para piano más difíciles jamás escritas. Eso no es buscar el amor. Es buscar un número de circo. Jake no dijo nada, pero pensó cada vez más en Victoria Sterling. ¿Qué clase de persona se plantea un reto así? ¿Era realmente arrogante o había algo más? Una noche, unas 2 semanas después del anuncio del reto, Jake estaba jugando a la Chopin en el salón de baile cuando oyó pasos en el pasillo. Se detuvo de inmediato y escuchó. Los guardias de seguridad no solían venir a ese piso después de medianoche, y el personal de limpieza se había ido a casa hacía horas. Jake se apartó rápidamente del piano y cogió sus productos de limpieza, fingiendo que trabajaba en el ya impecable suelo del salón. Los pasos se acercaron y se detuvieron frente a la puerta del salón. A través del cristal, Jake pudo ver la silueta de una mujer. Su corazón latió con fuerza al darse cuenta de quién era. La mismísima Victoria Sterling de pie en la puerta, mirando hacia el salón. Si lo hubiera oído tocar, Jake habría mantenido la cabeza baja y seguido fingiendo limpiar, esperando que se marchara. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron por el pasillo. Jake dejó escapar un largo suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Había estado cerca. Demasiado cerca. No podía arriesgarse a que lo pillaran usando el piano del hotel. Necesitaba demasiado este trabajo. Pero cuando Jake terminó su turno y se dirigió a casa esa mañana, no podía dejar de pensar en Victoria Sterling, de pie en esa puerta. Algo en la forma en que había permanecido allí, tan quieta y sola, le recordaba a sí mismo todos esos años atrás, cuando dejó la música.
Tal vez no era tan segura como aparentaba. Tal vez su desafío imposible no se debía en absoluto a la arrogancia. Tal vez se debía al miedo. Miedo a ser lastimado. Miedo a ser utilizado. Miedo a abrir su corazón a la persona equivocada. Jake había pasado años ocultando sus propios talentos y sueños. Convencido. Habían pasado 3 semanas desde el desafío de Victoria, y la atención de los medios finalmente comenzaba a... La mayoría había aceptado que nadie podría cumplir con sus imposibles requisitos. El piano del vestíbulo había sido retirado y la vida en Sterling Enterprises volvía poco a poco a la normalidad. Pero la normalidad ya no le resultaba muy cómoda a Victoria. El desafío había funcionado exactamente como lo había planeado. Ya no la molestaban pretendientes indeseados. Sin embargo, de alguna manera, en lugar de sentirse victoriosa, se sentía más aislada que nunca. Había estado trabajando jornadas de 18 horas, en parte porque amaba su trabajo, pero sobre todo porque volver a casa, a su ático vacío, le resultaba deprimente. Al menos en la oficina, estaba rodeada de gente, aunque la mayoría estuviera demasiado intimidada para tener conversaciones serias con ella. Ese jueves por la noche, Victoria estaba revisando informes presupuestarios cuando su asistente, Patricia, llamó a la puerta de su oficina. «Señorita Sterling, me voy a casa. ¿Necesita algo más?», preguntó Patricia, con aspecto cansado después de otro largo día. «No, adelante», respondió Victoria sin levantar la vista de sus papeles. «Probablemente estaré aquí unas horas más». Patricia dudó en la puerta. «Señorita Sterling, ¿puedo decir algo?». Victoria levantó la vista, sorprendida. Patricia rara vez hablaba a menos que le hablaran, y nunca ofrecía opiniones personales. «Por supuesto», dijo Victoria. «Lleva semanas trabajando hasta muy tarde todas las noches. Quizás deberías ir a casa a descansar un poco. Los informes presupuestarios seguirán aquí mañana». Victoria sonrió levemente. «Agradezco tu preocupación, Patricia, pero estoy bien. Estos informes son importantes». Después de que Patricia se fuera, Victoria intentó concentrarse en los números que tenía delante, pero las palabras de su asistente seguían resonando en su mente. ¿Cuándo fue la última vez que se fue a casa antes de las 10? ¿Cuándo fue la última vez que vio una película, leyó un libro por placer o hizo algo que no estuviera relacionado con el trabajo? No lo recordaba. Victoria se levantó y se acercó a la ventana de su oficina, contemplando las luces de la ciudad. Miles de personas estaban allí abajo, viviendo sus vidas, pasando tiempo con amigos y familiares, probablemente sin pensar en los resultados trimestrales ni en las reuniones de la junta directiva. Por primera vez en años, Victoria se preguntó si se estaba perdiendo algo importante. Mientras tanto, varios pisos más abajo, Jake seguía con su rutina habitual. El edificio estaba prácticamente vacío, solo unos pocos guardias de seguridad y el equipo de limpieza seguían trabajando. Jake se había hecho amigo de algunos de los guardias en los últimos años. Eran buenas personas que lo trataban con respeto. A diferencia de algunos empleados diurnos que actuaban como si fuera invisible. «Hola, Jake», gritó Tony, uno de los guardias de seguridad. «Veo que estás trabajando duro como siempre. Alguien tiene que mantener este lugar en buen estado», respondió Jake con una sonrisa. «¿Cómo está tu familia?». «Los niños crecen muy rápido», dijo Tony. «Mi hija acaba de empezar el instituto. El tiempo vuela, ¿sabes?». Jake asintió, aunque en realidad no lo sabía. Nunca se había casado ni tenido hijos. Tras renunciar a sus sueños musicales, se había centrado tanto en ayudar a su familia y sobrevivir que nunca había hecho espacio para su vida personal. «Escucha, Jake», continuó Tony. «Quería avisarte. Han estado hablando arriba sobre recortes presupuestarios. No sé si afecta a tu departamento, pero pensé que deberías saberlo». A Jake se le encogió el estómago. ¿Recortes presupuestarios? Sí. Al parecer necesitan reducir costos en todos los departamentos.
Seguro que no es nada de qué preocuparse, pero pensé que era mejor que lo supieras por mí que llevarte una sorpresa después. Jake agradeció a Tony la advertencia, pero su mente estaba acelerada mientras continuaba con su trabajo. No podía permitirse perder este trabajo. No pagaba mucho, pero era un trabajo estable con buenos beneficios. A su edad, sin título universitario y con años de experiencia como conserje, encontrar otro trabajo no sería fácil. Mientras Jake ascendía piso por piso en el edificio, volvió a pensar en el desafío de Victoria Sterling. Durante semanas, había estado tocando la primera boleta de Chopin en el salón vacío, perfeccionándola noche tras noche. La pieza ahora era impecable. Podía tocarla mejor que nunca, incluso en su juventud. ¿Pero qué sentido tenía? Incluso si de alguna manera pudiera, si Jake se acercaba a Victoria Sterling y le demostraba que podía tocar la pieza, ella nunca tomaría en serio a alguien como él. Era solo un conserje, invisible para la gente de su mundo. El desafío estaba destinado a empresarios adinerados y miembros de la alta sociedad, no a hombres de clase trabajadora que limpiaban oficinas para ganarse la vida. Aún así, al llegar al piso ejecutivo donde se encontraba la oficina de Victoria, no pudo evitar pensar en la injusticia de todo aquello. Él tenía el talento que ella buscaba, una habilidad musical real y genuina, fruto de años de formación y una profunda comprensión emocional. Pero debido a su trabajo, su ropa, su estatus social, nunca tendría la oportunidad de demostrarlo. Jake estaba perdido en sus pensamientos mientras limpiaba el pasillo frente a la oficina de Victoria. A través de la pared de cristal, pudo verla todavía trabajando en su escritorio, aunque eran casi las 11. Parecía cansada y estresada, nada que ver con la mujer segura de sí misma que había visto en la gala. De repente, Victoria levantó la vista de sus papeles y vio a Jake a través del cristal. Sus miradas se cruzaron un instante antes de que Jake apartara la mirada rápidamente y se concentrara en la limpieza. Sintió que se le ponía la cara roja de vergüenza. No debía mirar fijamente a los ejecutivos, ni siquiera por accidente. Victoria observó al conserje un momento y luego volvió a su trabajo. Lo había visto antes por el edificio, pero nunca se había fijado en él. Parecía un hombre tranquilo y respetuoso que hacía bien su trabajo. Se sintió un poco culpable por trabajar hasta tan tarde que obligaba al personal de limpieza a trabajar a su alrededor. Jake terminó la planta ejecutiva rápidamente y bajó al salón de baile para su habitual sesión de práctica nocturna. Pero esa noche se sentía diferente, de alguna manera. Tal vez era la advertencia de Tony sobre los recortes presupuestarios. O tal vez era el aspecto cansado y solitario de Victoria Sterling en su oficina. Fuera lo que fuese, Jake sentía una inquietud insoportable. Se sentó al piano y empezó a tocar. Esta vez no era Chopin, sino una dulce pieza de Mozart que a su madre siempre le había encantado. La música le ayudó a calmar los nervios, pero su mente volvía una y otra vez a su conversación con Tony. ¿Y si perdía el trabajo? ¿Qué haría entonces? ¿A dónde iría? Los dedos de Jake se movían al ritmo de la balada número 1 de Chopin, casi sin pensarlo conscientemente. Mientras la hermosa y compleja melodía llenaba el salón vacío, sintió la misma mezcla de alegría y tristeza que siempre le traía la pieza. Esta música era parte de su alma, siempre lo había sido, incluso durante los años en que había intentado ignorarla. Estaba tan absorto en la música que no reparó en la figura que estaba en la puerta hasta que llegó al final de la pieza. Victoria Sterling se quedó paralizada en la entrada del salón de baile, con las manos aún en el pomo de la puerta y los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Había estado caminando por el edificio, incapaz de concentrarse en el trabajo y necesitando despejarse, cuando escuchó la música de piano más hermosa que jamás había escuchado en su vida. La música la había atraído como un imán. Había seguido el sonido por los pasillos vacíos hasta llegar al salón de baile, esperando encontrar. No sabía qué esperaba. Tal vez una radio, una grabación o quizás a uno de los huéspedes del hotel practicando a altas horas de la noche.
Nunca esperó encontrar al silencioso conserje que había visto antes sentado al piano de cola, tocando la balada número 1 de Chopin con una destreza, una profundidad emocional que la dejó sin aliento. Jake la vio y dejó de tocar de inmediato. Se levantó rápidamente, con el rostro enrojecido por la vergüenza y el miedo. Lo habían atrapado. Después de semanas de práctica secreta, finalmente lo habían descubierto. Lo siento, dijo rápidamente, con la voz apenas por encima de un susurro. Sé que no debo tocar el piano. Solo estaba. Volveré al trabajo. Espera, dijo Victoria, recuperando la voz. No te vayas. Jake se detuvo, pero mantuvo la vista fija en el suelo, esperando a que lo despidiera o llamara a seguridad. Tocaste eso maravillosamente, continuó Victoria, entrando en el salón. O sea, realmente maravillosamente. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Jake levantó la vista, sorprendido por el genuino interés en su voz. Había esperado enfado, no curiosidad. Yo solía tomar clases, dijo simplemente. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Victoria se acercó al piano. Tocaste esa pieza a la perfección. No solo técnicamente perfecta, sino emocionalmente perfecta. Eso no proviene de lecciones que tomaste hace mucho tiempo. Jake no supo cómo responder. Había pasado años siendo invisible, y ahora, de repente, la persona más poderosa del edificio le preguntaba por sus secretos más profundos. «Escuchaste mi desafío en la gala», dijo Victoria en voz baja. «¿Verdad?» Jake asintió lentamente. «¿Y puedes tocar la pieza que te pedí?» No era una pregunta. Jake asintió de nuevo. Victoria rodeó el piano, observando el rostro de Jake. Había estado buscando a alguien con verdadero talento musical, alguien que pudiera demostrar pasión por algo hermoso. Y allí estaba, justo frente a ella, oculto a plena vista. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Jake Thompson». «Jake». Victoria repitió. «¿Cuánto tiempo llevas tocando esa pieza?» «La aprendí a los 17 años», dijo Jake. «De verdad. La he estado practicando de nuevo últimamente. Hace poco aquí en este salón». La cara de Jake se puso roja. «Sé que no debería haberlo hecho. Lo siento. Es solo que la música me ayuda a pensar. No pensé que nadie la oiría». Victoria se sentó en la banqueta del piano y le hizo un gesto a Jake para que se sentara a su lado. Él dudó, claramente incómodo con la idea de sentarse junto a su director ejecutivo. «Por favor», dijo Victoria con suavidad. «Me gustaría entender». Jake miró a Victoria con total incredulidad. ¿De verdad acababa de sugerir que podría hablar en serio sobre aceptar su desafío con él? ¿Un conserje? Toda la situación parecía algo saliendo de un sueño o tal vez de una pesadilla. «Señorita Sterling», dijo Jake con cuidado. «Creo que podría estar confundida con lo que dice. Su desafío nunca fue para alguien como yo, ¿verdad?», preguntó Victoria, cruzándose de brazos. «Anuncié públicamente que me casaría con cualquier hombre que pudiera interpretar a la perfección la balada número 1 de Chopin. Acabas de hacer exactamente eso. ¿Por qué debería importar tu trabajo o tu estatus social?». Jake se pasó una mano por el pelo, abrumado. «Porque es una locura. Eres una de las mujeres más poderosas de la ciudad. Gano el salario mínimo limpiando edificios. Ni siquiera vivimos en el mismo universo». Victoria estudió el rostro de Jake. Podía ver el pánico en sus ojos, la forma en que intentaba alejarse de ella sin siquiera moverse. Pero también podía ver algo más. Inteligencia, amabilidad y una profundidad de carácter que faltaba por completo en los hombres ricos que solían perseguirla. «Tienes razón», dijo Victoria en voz baja. «Somos de mundos diferentes. Pero tal vez eso no sea malo». «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó Jake. «Tus amigos, tu familia, tus socios, nunca aceptarían a alguien como yo, y honestamente, yo tampoco estoy seguro de encajar en tu mundo». Victoria sintió una extraña calma invadirla.
Durante semanas, había temido la posibilidad de que alguien realmente pudiera estar a la altura de su desafío. Pero ahora que había sucedido, se sintió extrañamente curiosa en lugar de aterrorizada. Jake, dijo, ¿puedo preguntarte algo personal? Jake asintió, aunque parecía nervioso por lo que vendría después. Cuando dejaste la música para ayudar a tu familia, ¿alguien intentó convencerte de lo contrario? La pregunta pilló a Jake desprevenido. ¿Qué quieres decir? O sea, ¿alguien te dijo que estabas cometiendo un error? ¿Que debías seguir tus sueños en lugar de sacrificarlos por los demás? Jake pensó un momento. Algunos lo hicieron. De hecho, mi profesora de piano estaba desconsolada. Dijo que tenía demasiado talento como para desperdiciarlo. Algunos amigos pensaron que era una tontería. Pero lo hiciste de todos modos. Claro que sí. Mi padre necesitaba ayuda. Mi familia era más importante que mis sueños. Victoria asintió lentamente. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. No lo entiendo, Jake. He pasado toda mi vida adulta rodeada de hombres que venderían a sus propias madres si eso significara ganar dinero. Se centran en la ambición personal y en salir adelante sin importar quién salga lastimado en el proceso. Pero tú, renunciaste a todo lo que querías porque alguien a quien amabas necesitaba ayuda. Eso no es debilidad. Es fortaleza. Jake negó con la cabeza. Eso no cambia el hecho de que somos completamente incompatibles. No sé nada de dirigir negocios ni de asistir a eventos benéficos. Nunca he estado en un restaurante elegante. Y no sé nada de sacrificios de verdad ni de anteponer las necesidades de los demás a las mías, respondió Victoria. Quizá podríamos aprender el uno del otro. Jake la miró fijamente, intentando averiguar si hablaba en serio o si se trataba de una broma elaborada, pero la expresión de Victoria era completamente sincera. Señorita Sterling, dijo Jake lentamente. ¿De verdad está considerando aceptar este desafío? Victoria guardó silencio un largo rato, pensando en su respuesta. Hacía unas horas, había estado sentada en su oficina, sintiéndose más sola y desconectada que nunca. Ahora estaba hablando con un hombre que le había mostrado en 10 minutos una personalidad más genuina que la mayoría de la gente le había mostrado en años. Hice una promesa pública, dijo Victoria finalmente. Y cumpliste los requisitos a la perfección. Así que sí, creo que lo estoy considerando. Jake se dejó caer pesadamente en el banco del piano con cara de asombro. Esto es una locura. Tal vez, coincidió Victoria. Pero quizá una locura sea justo lo que mi vida necesita ahora mismo. Se quedaron en silencio un momento, ambos perdidos. En sus propios pensamientos. Finalmente, Jake miró a Victoria. «¿Puedo preguntarte algo ahora?», dijo. «Por supuesto. ¿Por qué hiciste ese desafío en primer lugar? Y no me digas que fue solo para deshacerte de pretendientes no deseados. Hay maneras más fáciles de hacerlo». Victoria se sentó en el banco junto a Jake, dejando algo de espacio entre ellos, pero lo suficientemente cerca como para tener una conversación real. «¿Quieres la respuesta sincera?», preguntó. Jake asintió. «Porque estaba harta de que me trataran como un premio en lugar de como una persona», dijo Victoria. «Todos los hombres que me invitaban a salir en realidad me pedían mi dinero, mi compañía o mi estatus social. No les importaba quién era yo en realidad. Pensé que si hacía un reto imposible, podría demostrar que nadie estaba realmente interesado en mí por las razones correctas. Y ahora», Victoria miró a Jake, estudió su rostro con atención. «Ahora estoy hablando con alguien que no quiere nada de mí. No intentas impresionarme ni usarme para progresar en tu carrera. Simplemente eres real. También soy completamente inadecuado para ti», señaló Jake. «¿Según quién?», preguntó Victoria. «Según la sociedad, según mi familia, según la gente que piensa que el amor debería basarse en las cuentas bancarias y conexiones sociales». Jake no tenía respuesta para eso. Victoria se levantó y empezó a pasearse alrededor del piano. «Jake, ¿puedo decirte algo?»,
Nunca se lo he dicho a nadie. Bueno, nunca he estado enamorada. En realidad, no. He salido con muchos hombres, pero siempre fue por conveniencia, por negocios o por lo que salía bien en los periódicos. Nunca he conocido a nadie que me hiciera sentir, no sé, como yo misma. Jake la observó caminar, viendo una vulnerabilidad en Victoria que estaba seguro que muy poca gente llegaba a presenciar. ¿Y crees que yo podría hacer eso?, preguntó en voz baja. Victoria se detuvo, paseándose, y lo miró. Creo que ya lo has hecho. Jake sintió que el corazón le daba un vuelco. Esta conversación se estaba adentrando en un terreno que nunca había esperado y no estaba seguro de saber cómo manejar. Señorita Sterling. Victoria, corrigió ella. Si vamos a tener esta conversación, deberías llamarme Victoria. Victoria, repitió Jake, probando cómo se sentía su nombre en sus labios. Todo esto va muy rápido. Hace unas horas, ni siquiera sabías de mi existencia. Ahora hablas de matrimonio. Sé que suena loco, admitió Victoria. Pero piénsalo. ¿Cuántas personas pasan años saliendo, creyendo conocer a alguien solo para descubrir después que estaban completamente equivocadas? Al menos con nosotros, todo es honesto desde el principio. Sabes exactamente quién soy y en qué te estás metiendo. Y sé que eres alguien con auténtico carácter y talento. Jake se levantó y se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Su mente daba vueltas con todo lo que había sucedido en la última hora. ¿Y qué hay de las cosas prácticas?, preguntó sin darse la vuelta. Tu junta directiva, tu familia, tus amigos, nunca aceptarían esto. Y, sinceramente, no estoy segura de poder soportar estar en ese mundo. Victoria se unió a él en la ventana. La junta directiva trabaja para mí, no al revés. En cuanto a mi familia y amigos, quizás sea hora de dejar de vivir mi vida basándome en lo que otros consideran apropiado. ¿Y si no funciona?, preguntó Jake. ¿Y si nos casamos y descubrimos que somos demasiado diferentes para que funcione? Entonces nos divorciamos como millones de personas, dijo Victoria simplemente. Pero al menos habríamos intentado algo real en lugar de algo conveniente. Jake se giró para mirarla. Lo haces parecer tan simple. Quizás sea simple, respondió Victoria. Quizás hemos estado haciendo el amor más complicado de lo necesario. Se miraron en silencio por un momento. Jake pudo ver que Victoria hablaba en serio. De verdad, genuinamente en serio. Y a pesar de todas sus objeciones lógicas, se sintió atraído por su honestidad y su disposición a arriesgarse con algo poco convencional. Si hiciéramos esto, dijo Jake lentamente, tendría que ser una verdadera pareja. No seré un marido trofeo que solo se sienta a mirarlo con cara de agradecimiento. Puede que no tenga dinero ni contactos, pero no soy estúpida ni perezosa. Victoria sonrió por primera vez desde que empezaron a hablar. No querría un marido trofeo. Querría una pareja igualitaria y seguir trabajando. Jake continuó, quizás no como conserje para siempre, pero necesito sentirme útil, como si aportara algo. Podemos averiguarlo todo. Victoria dijo, lo importante es si crees que esto realmente podría funcionar entre nosotros. Jake miró a Victoria a los ojos, buscando alguna señal de que no estaba siendo completamente honesta. Pero todo lo que vio fue sinceridad, esperanza y tal vez un poco de miedo que reflejaba sus propios sentimientos. Creo, dijo Jake con cautela, que esta es la mejor o la peor idea que cualquiera de los dos ha tenido. Victoria se rió, una risa genuina que Jake nunca le había oído. ¿Sabes qué?, dijo ella, creo que tienes razón. Pero prefiero intentar algo. Que podría ser maravilloso y arriesgarme a que sea terrible que seguir viviendo la vida segura y vacía que he estado viviendo. Jake sintió un cambio en su interior. La misma sensación que había experimentado cuando volvió a sentarse al piano después de todos esos años. Era la sensación de la posibilidad de sueños que tal vez no estaban tan muertos como creía. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Victoria respiró hondo.
Ahora vamos paso a paso y veremos a dónde nos lleva. Pero Jake, sí, gracias por tocar en Sopan. Esta noche. Me has dado algo que ni siquiera sabía que buscaba. Jake sonrió, sintiéndose más ligero que en años. Gracias por escuchar la música en lugar de solo ver a un conserje. Mientras estaban juntos en el salón vacío, rodeados por el eco de una hermosa música y la posibilidad de algo que ninguno de los dos esperaba, tanto Victoria como Jake se dieron cuenta de que a veces. A la mañana siguiente, Victoria se despertó en su ático, preguntándose si la noche anterior había sido un sueño. ¿De verdad había pasado 2 horas hablando de matrimonio con el conserje del edificio? ¿Había dicho en serio lo que dijo? Pero cuando llegó a su oficina y vio, mientras Jake vaciaba los cubos de basura en el pasillo, supo que había sido real. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Jake le dedicó una pequeña sonrisa insegura antes de continuar con su trabajo. La asistente de Victoria, Patricia, notó algo diferente en su jefa de inmediato. Señorita Sterling, parece, no sé, diferente hoy. Más relajada, quizás. Victoria sonrió, sorprendiendo aún más a Patricia. Tuve una conversación interesante anoche. Me dio una nueva perspectiva sobre algunas cosas. Lo que Victoria no mencionó fue que apenas había dormido, con la mente llena de pensamientos sobre Jake y la situación imposible que habían discutido. A la luz del día, con todas las realidades prácticas de su vida rodeándola, la idea de casarse con un conserje parecía más descabellada que nunca. Pero no podía dejar de pensar en cómo Jake tocaba el piano, la serena dignidad en su voz cuando hablaba de sacrificar sus sueños por su familia, o como la había visto no como una directora ejecutiva o un premio social, sino simplemente como Victoria. Mientras tanto, Jake lidiaba con su propia lucha interna. Había llamado para reportarse enfermo en su segundo trabajo en el supermercado porque no podía concentrarse en nada. La conversación con Victoria le pareció surrealista, pero también despertó algo en el que creía enterrado para siempre. Por primera vez en 15 años, Jake se preguntó qué podría ser de su vida en lugar de simplemente aceptarla. Esa tarde, Victoria tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Llamó al supervisor de Jake y le pidió que lo asignaran a limpiar la planta ejecutiva en horario laboral en lugar de por la noche. Quiero observar el trabajo del personal de limpieza más de cerca, le dijo al confundido supervisor. Por cuestiones de control de calidad, lo que realmente quería era tener la oportunidad de volver a hablar con Jake sin que pareciera inapropiado o sospechoso. Cuando Jake llegó a la planta ejecutiva esa tarde, Victoria lo estaba esperando. ¿Podría hablar con usted en privado?, preguntó, señalando hacia su oficina. Jake miró a su alrededor con nerviosismo. Varios otros empleados observaban con curiosidad. ¿Está todo bien, señorita Sterling? ¿Hice algo mal? No, nada malo. Solo tengo algunas preguntas sobre el mantenimiento del edificio. Jake siguió a Victoria a su oficina, que era más grande e impresionante que cualquier habitación en la que hubiera estado. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista de toda la ciudad y los muebles probablemente costaron más de lo que Jake ganó en un año. Victoria cerró la puerta y le indicó a Jake que se sentara en una de las sillas frente a su escritorio. ¿Qué te parece nuestra conversación de anoche?, preguntó sin darle vueltas. Jake se removió incómodo. La verdad es que sigo pensando que me lo imaginé todo. No te lo imaginaste, le aseguró Victoria. He estado pensando en ello todo el día. ¿Y a qué conclusión llegaste? Victoria se recostó en su silla, observando el rostro de Jake. Creo que deberíamos intentar salir antes de hablar de matrimonio. Jake parpadeó sorprendido. Salir. Sé que suena raro después de nuestra conversación de anoche, pero me di cuenta de que probablemente deberíamos conocernos mejor antes de tomar decisiones trascendentales. Jake se sintió aliviado y decepcionado a la vez. Su lado práctico sabía que salir con alguien tenía mucho más sentido que casarse de golpe. Pero había algo emocionante en la posibilidad de dar un salto tan drástico. Tiene sentido, dijo.
¿Pero cómo funcionaría? Venimos de círculos sociales completamente diferentes. ¿A dónde iríamos? ¿Qué haríamos? Victoria había estado pensando en el mismo problema. ¿Y si lo simplificábamos? Quizás podríamos quedar para tomar un café o dar un paseo por el parque. Simplemente hablar y conocernos mejor. Jaque asintió lentamente. Me gustaría. Pero Victoria, ¿y si la gente se entera? ¿Y si los medios se enteran de esta historia? Victoria también lo había considerado. La idea de que los periodistas la siguieran intentando convertir su vida personal en entretenimiento la revolvía. Pero había decidido que vivir con miedo a la opinión pública ya no merecía la pena. Seremos discretos, dijo ella. Al menos al principio. Si las cosas se complican entre nosotros, nos ocuparemos de la atención pública cuando llegue. Durante las siguientes semanas, Victoria y Jaque comenzaron a reunirse en secreto. Tomaban café en pequeños cafés fuera del centro de la ciudad, paseaban por parques donde era poco probable que Victoria fuera reconocida, o simplemente se sentaban a conversar en la oficina de Victoria después de que el edificio se vaciara. Jaque aprendió que, a pesar de su riqueza y éxito, Victoria a menudo se sentía sola e insegura de sí misma. Había trabajado tanto para construir su negocio que nunca se había tomado el tiempo de descubrir qué quería realmente de la vida más allá de los logros profesionales. Victoria descubrió que Jaque era una de las personas más reflexivas e inteligentes que había conocido. A pesar de su limitada educación formal, era culto y curioso sobre el mundo. Tenía opiniones sobre todo, de la política a la filosofía. Y desafió el pensamiento de Victoria de maneras que sus amigos ricos y educados nunca lo hicieron. Pero cuanto más tiempo pasaban juntos, más complicada se volvía su situación. Esto no es justo para ti, dijo Jaque una noche mientras estaban sentados en la oficina de Victoria compartiendo comida para llevar de un restaurante que Jaque había sugerido. No deberías tener que escabullirte para pasar tiempo con alguien que te interesa. Tampoco es justo para ti, respondió Victoria. Actúas como si todo esto fuera mi sacrificio, pero eres tú quien tiene que fingir que no me conoces cuando hay otras personas cerca. Habían llegado a un punto en el que necesitaban tomar una decisión sobre su relación. Podían seguir ocultándose. Podían terminar las cosas antes de que se complicaran más, o podían hacer público su romance poco convencional. La decisión se tomó por ellos la semana siguiente, cuando la junta directiva de Victoria convocó una reunión de emergencia. Victoria dijo que el presidente de la junta, Richard Walsh, necesitamos hablar sobre algunos rumores preocupantes que nos han llegado. Victoria sintió un vuelco en el estómago, pero mantuvo una expresión neutral. ¿Qué rumores? Varios empleados han informado haberte visto pasar tiempo con alguien del personal de limpieza. Hay indicios de que tu relación podría ser inapropiada. Victoria sintió que la ira le subía al pecho. ¿Inapropiada en qué sentido? Victoria, por favor, dijo la miembro de la junta, Ellen Crawford. Todos entendemos que estás bajo mucha presión y que quizás no estás pensando con claridad, pero no se te puede ver confraternizando con el personal de servicio. Eso da una mala imagen de la empresa y de tu criterio como director ejecutivo. El personal de servicio, repitió Victoria en un tono peligrosamente bajo. Ya sabes a qué nos referimos, continuó Richard. Estas personas no son tus iguales. Son empleados. Hay límites que deben respetarse. Victoria se levantó lentamente, mirando a cada miembro de la junta por turno. Eran personas con las que había trabajado durante años, personas a las que consideraba amigas y aliadas. Ahora la trataban como a una niña en la que no se podía confiar para que tomara sus propias decisiones. Déjame asegurarme de que lo entiendo, dijo Victoria con calma. ¿Me estás diciendo que no puedo tener una relación personal con alguien por su trabajo? Te estamos diciendo que debes pensar en tu reputación y en la de esta empresa, respondió Ellen. ¿Qué pensaría la gente si supiera que el director ejecutivo de Sterling Enterprises sale con un conserje? Podrían pensar que juzgo a las personas por su carácter en lugar de por sus cuentas bancarias,
dijo Victoria. La sala quedó en silencio. Los miembros de la junta se miraron con preocupación. Victoria, dijo Richard con suavidad. Quizás deberías tomarte un descanso. Has estado trabajando muy duro y tal vez necesites un descanso para despejar la mente. Ese fue el momento en que Victoria se dio cuenta de que había llegado a una encrucijada. Podía dar marcha atrás, terminar su relación con Jake y seguir viviendo la vida que todos esperaban, o podía defender sus creencias, incluso si eso significaba enfrentarse a críticas y juicios. No, dijo Victoria con firmeza. No necesito tiempo libre ni despejarme. Lo que necesito es que esta junta entienda que mi vida personal es asunto mío y que nadie me dictará con quién decido pasar el tiempo. Victoria, sé razonable, suplicó Ellen. Estoy siendo razonable. Lo irrazonable es asumir que el valor de alguien como ser humano se determina por su trabajo o sus ingresos. Victoria se acercó a la ventana y miró la ciudad. En algún lugar allá abajo, Jake probablemente estaba trabajando en su segundo empleo en el supermercado, sin saber que su relación con Victoria se estaba debatiendo en una sala llena de millonarios. Les voy a decir algo, dijo Victoria, volviéndose hacia la junta. El hombre con el que tanto les preocupa que fraternice es una de las personas más decentes, honestas y talentosas que he conocido. Renunció a una prometedora carrera musical para ayudar a su padre enfermo. Tiene 2 trabajos para mantenerse sin quejarse. Trata a todos los que conoce con respeto y amabilidad. Nunca me ha pedido nada, nunca ha intentado usarme por mi dinero ni mis contactos, y nunca me ha hecho sentir menos que una persona que vale la pena conocer. Los miembros de la junta directiva escucharon en un silencio atónito. Victoria continuó. ¿Pueden decir lo mismo de los hombres que creen que serían más apropiados para mí? Los que me ven como una oportunidad de negocio o como una esposa trofeo. Richard se aclaró la garganta. Victoria, entendemos que te importa esta persona, pero debes ser realista sobre las diferencias entre ustedes.